a pedir el día en que sea necesario y piden el cultivo. ¿Qué van a pedir ahí? ¿Qué bacteria creció para poder ser tratada después? El microorganismo necesita para crecer nutrientes que le aportan energía, así como nosotros nos alimentamos de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, las bacterias también necesitan alimentarse. Entonces nosotros le proveemos ese alimento en el medio de cultivo. Los medios de cultivo en general es un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones necesarias para que el microorganismo pueda desarrollarse. ¿Sí? Estos son los medios de cultivo. Existen varios, después nosotros vamos a clasificar, porque no quiere decir que los medios de cultivo sean para todas las bacterias. Entonces, conjunto de nutrientes, de factores de crecimiento y tienen otros componentes ricos en lo que la bacteria va a necesitar. Se crean condiciones adecuadas de desarrollo y reproducción de manera artificial. No existe un medio universal común. No existe algo que sea, después vamos a ir viendo y clasificando. Ahí nosotros podemos observar en el diseño que tenemos medios de cultivo en placas y los medios de cultivo en frascos. Los que están en placa se denominan agar. Ellos son sólidos o semisólidos. Y después están los medios de cultivo que se denominan caldos. ¿Qué son los caldos? Los medios de cultivo líquidos. Sirven para otra cosa. Generalmente los hemocultivos, que es el cultivo de la sangre, se hace en los caldos, que son aquellos medios de cultivo en los frascos donde se pueden observar que son líquidos. Para que ocurra un óptimo crecimiento es necesario darle condiciones adecuadas. ¿Y cuáles son esas condiciones adecuadas? Temperatura, pH, humedad, presencia de oxígeno, grado de acidez, alcalinidad. Nosotros le vamos a proveer a la bacteria de estas condiciones para que ella, vamos a decir, sea feliz en ese hábitat y pueda desarrollarse. ¿Para qué se utilizan estos medios de cultivo? Para la proliferación de la colonia, ¿verdad? Para que ella pueda multiplicarse, para el aislamiento de algunas bacterias, para el mantenimiento de cultivo, para su uso posterior, ¿verdad? Porque nosotros vamos a cultivar y después eso utilizaremos para hacer su antibiograma. Y facilitar el reconocimiento de algún tipo de bacteria en particular. ¿Sí? Todo eso son la utilidad de los medios de cultivo, que en todo laboratorio de bacteriología tiene que haber. Esta es la manera de sembrar una bacteria. Ahí tenemos los medios de cultivo sólidos y los medios de cultivo líquidos, que son los caldos, y el otro se denomina agar. Agar se denomina los medios de cultivo que son sólidos. Y necesitamos de fuego, ¿verdad? Ahí tenemos un mechero. Y cultivamos con una anza. Anza es ese instrumento que vemos ahí, donde necesitamos esterilizar primeramente, después colocamos ya sea nuestra muestra, no importa, orina, secreciones o lo que sea, y luego cultivamos en la placa. Todo debe ser estéril, está de más decir, por eso no podemos hacer en cualquier lugar, porque necesitamos de una campana de esterilización. Cuando demos esterilización, ahí les voy a mostrar todos los pasos que se necesita para poder cultivar. Y existen varios medios de cultivo. Esto es la tarea que yo les había pedido. Están los medios de cultivo que son generales. Después están los medios de cultivo de enriquecimiento, los selectivos, los diferenciales y un medio de transporte. El medio de transporte no va a ser donde la bacteria va a crecer, sino donde la bacteria va a transportarse. Yo tomo una muestra, coloco en el medio de transporte y luego me voy a cultivar.
¿sí? No es que se toma la muestra inmediatamente se cultiva. ¿Está bien? Después le voy a mostrar uno a uno. Esta es la preparación del medio de cultivo. ¿Cómo se hace? Esto es en todo laboratorio. Hoy en día ya vienen todos hechos, se puede comprar simplemente, por eso los cultivos son eh, no muy no muy baratos. Entonces se pesa, se añade agua, se somete a baño María, se coloca en la placa de Petri. La placa de Petri es esa placa transparente, y ahí se deja gelatinizar porque es como una gelatina. En realidad no es sólido, es semisólido. Y a temperatura ambiente ella toma una composición de gel. Ahí podemos ver en la última figura. Los medios de cultivos generales o comunes, se le denomina, ¿verdad? Son aquellos que permiten promover el crecimiento de una gran variedad de microorganismos, ¿sí? Generalmente no se usa tanto, porque nosotros no queremos algo general, nosotros queremos algo específico. Poseen los componentes mínimos para que pueda producirse el crecimiento de la bacteria que no necesiten requerimientos especiales, porque la bacteria, por eso se utiliza un medio selectivo para cada bacteria, porque ella en algunos lugares donde ella está en su hábitat, ella prospera y ella prolifera mejor que en un lugar donde no es su hábitat. El medio más conocido en este grupo es el agar nutritivo o el agar común, que resulta de la adición del agar al caldo nutritivo. O sea que solo colocar el agar, que es el compuesto principal, al caldo. No tiene ningún otro componente. Sin embargo, los demás, nosotros vamos agregándoles nutrientes que esta bacteria va a necesitar en el medio mismo. Este es el medio general. No tiene nada, solo tiene el agar, que contiene nutrientes mínimos, el caldo común o caldo carne. Son nutritivos, vamos a decir. Es un polvo, se le agrega agua y se le coloca. Los medios de enriquecimiento sí son más factibles, pero no tanto como un selectivo. Son aquellos que favorecen el crecimiento de un determinado microorganismo, pero no inhibe al otro. Porque en una muestra pueden haber varios tipos de microorganismos, ¿verdad? Por ejemplo, en una herida yo puedo llevar microorganismos que están en la superficie de la piel, entonces todos van a crecer. Entonces se utilizan para el mantenimiento de los organismos exigentes nomás, porque no inhibe el resto de los microorganismos, el crecimiento total de los demás. Este es un medio de enriquecimiento, que es lo que se usa normalmente, que es el agar chocolate. Su nombre lo dice todo, agar chocolate, porque tiene un color chocolate y tiene ciertos nutrientes. Incorpora una serie de factores que resultan indispensables para el crecimiento del microorganismo. Se hace por adición de sangre o de otros productos biológicos que aportan dichos factores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le voy a aportar algo a ese agar para que mi bacteria pueda crecer. Generalmente se le adiciona sangre y otros tipos de productos también. El ejemplo más común es el agar chocolate. Aquí tenemos. Se le agrega una sustancia que va a aumentar su poder nutritivo, que en el medio en que ella vivía no contiene. Entonces dice, aporta algún factor de crecimiento necesario para el crecimiento que el medio no lo posea. ¿Sí? Entonces nosotros le aportamos algo para que ella empiece a proliferar. Ese es enriquecimiento, medio enriquecido o medio de enriquecimiento. Aquí tenemos la manera en que se cultiva también, se puede usar un hisopo. Después tenemos los selectivos. Aquí sí son aquellos que permiten el crecimiento de un tipo de organismo determinado,
pero inhibiendo el desarrollo de los demás. Solamente va a crecer al cual yo le, vamos a decirle, alimento mejor, ya que tienen sustancias químicas que inhiben algunas especies. El anterior también le aportamos sustancias nutritivas, pero no llegan a inhibir a los demás microorganismos. ¿Sí? En este sí, inhibiendo el desarrollo de los demás y contiene sustancias químicas. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos los medios de caldo de selenito, el medio de Shigella salmonella y el agar maconque, que son solo para gran negativo. Entonces, si yo cultivo en un maconque, solo me van a crecer microorganismos gran negativos. Los gran positivos no van a crecer en el maconque. Entonces yo ahí ya voy descartando. Son utilizados para favorecer el crecimiento de ciertas bacterias contenidas en una población polimicrobiana. Cuando yo tengo muchos microorganismos, entonces yo le quiero inhibir al resto. El fundamento de estos medios consiste en facilitar nutricionalmente el crecimiento de una población polimicrobiana específica. Su finalidad favorece el crecimiento de un grupo de microorganismos e inhibe el crecimiento de los demás. Son útiles para muestras mixtas y al medio se le va a adicionar sustancias inhibitorias. En el otro no inhibíamos nada, le ponemos sustancias enriquecedoras y acá sustancias inhibidoras. ¿Cuáles son esos? Los antibióticos o algunos colorantes. Ahí ustedes pueden observar. Aquí tenemos el agar maconque. Esas son las colonias, son las bacterias que van creciendo y que después nosotros vamos a aislar. Y los diferenciales son aquellos en los que se ponen de manifiesto las propiedades a nivel del metabolismo que un determinado tipo de organismo posee. ¿Sí? Hay algunas bacterias, por ejemplo, que van a crecer en medio de monosacáridos, que le gustan determinados nutrientes. Se utiliza para poner en evidencia las características bioquímicas que le van a ayudar a diferenciarle a los microorganismos. Los ejemplos de los medios diferenciales, por ejemplo, aquí tenemos el medio de cultivo CLEP, que es cispina, lactosa deficiente de electrolitos. Solamente van a crecer ciertos tipos de microorganismos. Y, por ejemplo, este es para separar medios de orina. El agar sangre, el medio de Shigella salmonella también, y entre otros. Algo muy importante que generalmente, ¿no? A veces los medios de cultivos diferenciales también son selectivos. Entonces, en la tarea que yo les dije, también pueden poner en el diferencial el mismo que el selectivo. ¿Está bien? Y el agar sangre, que es lo que, por ejemplo, solamente van a crecer las bacterias que van a hacer hemólisis. Y nosotros vemos hemólisis en el agar sangre. Vemos que los glóbulos rojos se van a romper. Y eso solamente hacen algunos tipos de bacterias. Aquí tenemos el diferencial, permite diferenciar bioquímicamente a las bacterias por su actividad metabólica. El otro era por su nutrición. Revela características fisiológicas de los microorganismos. Y por último tenemos los medios de transporte, que se les suele llamar SWAT, que son como un hisopo que tiene un gel adentro. Es un medio líquido semisólido, o sea que es un gel que permite el mantenimiento de las muestras. Contiene agua y algunos amortiguadores de pH. ¿Sí? En este medio yo puedo sacar una secreción vaginal y colocar en el medio, ahí en el medio gelatinoso, y luego cultivar como muestra acá en la imagen. Ahí se va a cultivar. Luego tenemos las condiciones generales para el cultivo de microorganismos.
¿Qué necesito? ¿Qué factores yo necesito para el cultivo de microorganismos? Primero, los nutrientes necesarios. Siempre deben estar presentes las sustancias necesarias para ejercer de donantes o captores de electrones para las reacciones químicas que tengan lugar. También que hayan condiciones adecuadas del medio. Actualmente los medios sólidos son de uso común por su versatilidad y comodidad. Es como les dije, se utiliza mucho más el agar que los caldos. Pero también hay cantidad de medios de cultivo que son ampliamente extendidos en laboratorio. Como les dije, ahí está la parte de los medios. ¿Qué nosotros necesitamos? Necesitamos presencia o ausencia de oxígeno. Están los microorganismos aerobios y los anaerobios. Entonces yo le voy a colocar a mis microorganismos dependiendo del tipo que yo voy a aislar, en condiciones aeróbicas o en condiciones anaeróbicas. Condiciones de humedad, un nivel mínimo de humedad, tanto en el medio como en la atmósfera, es imprescindible. Su carencia puede llevar a la muerte del microorganismo. O sea que por eso les digo, yo no puedo cultivar en cualquier parte mis bacterias. Tiene todos unos procesos que tienen que ser dados. Una falla, y aquí podemos ver que donde haya una carencia de humedad, va a haber una desecación y se van a morir mis microorganismos y no van a crecer, que es lo que yo quiero. Yo quiero que ellos crezcan en el medio de cultivo. Luz. La mayoría de los microorganismos crecen mucho mejor en la oscuridad que en presencia de la luz. Hay excepciones, evidentemente, como serían los casos de los organismos fotosintéticos que necesitan luz ambiental. Pero generalmente es en una estufa el medio en donde habitan. El pH, la mayoría de los microorganismos prosperan mejor en medios con pH neutro, aunque hay algunos que necesitan medios más ácidos, ¿verdad? Pero generalmente es un pH neutro lo que ellos necesitan. La temperatura, 37 grados. Yo voy a modificar la temperatura de mi estufa. Los patógenos humanos crecen en rangos de temperatura mucho más corto, alrededor de 37 grados. La temperatura ideal. La esterilidad del medio. El sistema clásico para esterilizar es el autoclave, que es un equipo que se utiliza que utiliza vapor de agua a presión. Todos los medios de cultivo deben estar preferentemente estériles para evitar la contaminación que tenemos presente en el ambiente, ¿verdad? Por eso cualquier cuidado es poco. Aquí tenemos los agar, que dijimos que es agente gelicante para dar solidez a los medios de cultivo. Yo tengo un caldo. Acuérdense que el caldo eran los medios líquidos. Entonces yo le agrego el agar, que es como un polvo que le va a dar una composición de gelatina. Y aquí hablamos del agar sangre. El agar sangre es una combinación de agar base que se le agrega un agar nutritivo al 5% de sangre ovina. También puede usarse sangre humana. Generalmente se usa sangre humana para hacer los cultivos. El agar sangre aporta muchos factores de enriquecimiento, por lo tanto es un medio de enriquecimiento. Aísla microorganismos no fastidiosos, verificación de hemólisis de los Streptococcus spp y de los estafilococos. También pueden ser utilizados en el satelitismo para identificar al Haemophilus sp.
Todos estos microorganismos yo puedo identificar en un medio agar-sangre. El agar chocolate es un medio de cultivo enriquecido y no selectivo. Es variante del agar sangre. Es lo mismo, pero solamente que contiene glóbulos rojos que han sido listados. Entonces, para la preparación de agar chocolate, yo preparo un agar sangre y de ese agar sangre yo tengo que calentar a 56 grados. Y ahí yo tengo mi agar chocolate. ¿Sí? Tiene que ser todo bien medido. Si pasa esa temperatura, mi chocolate se va a quemar y no me va a servir. ¿Entienden? Este agar se usa para el delicado y exigente crecimiento de bacterias respiratorias, como el Haemophilus influenzae. ¿Está bien? El crecimiento de microorganismos Haemophilus, Neisseria, todo eso se usa en el chocolate. En el agar Shigella salmonella es un medio moderadamente selectivo y diferencial, especialmente diseñado para aislar bacterias enteropatógenas, tanto de muestras ambientales como clínicas. Aquí tenemos los medios. Es muy utilizado para investigar presencia de salmonella o de Shigella en muestras de heces. Si yo voy a pedir un cultivo de heces, se pide coprocultivo. Si yo voy a pedir un cultivo de orina, se pide urocultivo. ¿Está bien? Todos tienen su nombre. Si yo voy a pedir un cultivo de sangre, yo pido un hemocultivo. El agar-clet, como les dije, es sucina lactosa deficiente de electrolitos, un medio de cultivo diferencial usado para aislar y diferenciar los microorganismos presentes en orina. ¿Sí? El medio CLEP, entonces yo voy a utilizar para mis muestras de orina, para mi puro cultivo, es específico para eso. Y esta es la forma en que se cultiva. Primero se esteriliza el ansa, se toma la muestra y se siembra en estrías. Estrías se llama esa forma, entonces se dice estriadas, también le podemos llamar. Y aquí tenemos los medios de cultivo con los crecimientos. Entonces, generalmente, a mirar ese crecimiento ya nos puede aportar bastante información de la bacteria. La Escherichia coli, el Enterobacter, el Proteus, la Salmonella y el Staphylococcus aureus. ¿Está? Esta es la parte de medios de cultivo que nosotros estuvimos viendo.